Preguntas que tú me haces a mí, las que quieras. ¿Qué haces para tener ese amor propio, esa autoestima? Bueno, pues yo diría que esa es mi gran victoria personal. 3 atributos que valoras más en las personas. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿De qué manera impacta la comunicación en la figura de un líder? Ismael, ¿qué es para ti en este momento Cuba? Pues fíjate, mi definición de intuición es muy propia. ¿Qué crees que está haciendo que la televisión esté a punto de desaparecer por las redes sociales? ¡Wow! ¿Cómo resuelves tú tus fricciones entonces? Antes las resolvía imponiendo mi punto de vista. ¿Cómo enfrentas el rechazo? Hasta que me di cuenta de que yo no nací para hablarle a todos ni complacer a todos. ¿Cuál de las entrevistas que hiciste, que recuerdes, cambió drásticamente tu visión de la vida? Todos los días me levanto y hago un ritual de gratitud. ¿Cuál ha sido el momento más difícil tuyo como empresario? Donde dice, ¿y cómo lo lograste superar? Yo invierto en mentores que sé que ya rompieron esos techos mentales. Llegué más alto, llegué más lejos porque me subí en hombros de gigantes. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Los podcasts transmiten sabiduría, conocimientos, experiencias. Entonces hacen la vida de muchas personas más abundantes. Preguntas que tú me haces a mí, las que quieras. Yo lo hice con un doble propósito. Uno, de que me sorprendan con preguntas que no espero. Y dos, que todos mis invitados, si están frente a mí, es porque nosotros consideramos que tienen mucho que aportarle al mundo. Tú, Ismael, tienes una larga trayectoria como comunicador, como conferenciante, entrevistando a gente de muy alto nivel. ¿De qué manera impacta la comunicación en la figura de un líder? Líder de cualquier índole. Te diría que la comunicación hace al líder. Porque fíjate, uno recuerda a un Martin Luther King por una frase. I have a dream. Ni siquiera por un discurso. La gente dice, fue un discurso. Yo le digo, cuéntame más del discurso. ¿Qué dijo? Y uno se lo tiene que improvisar porque no recuerdas el discurso. Recuerdas una frase. Y por eso yo siempre le digo a las personas que como vivimos en una época de tanta distracción, hay que sintetizar en frases cohete tu misión. Sí, señor. Tu proyecto. Y eso lo hizo magistralmente Martin Luther King. Cuando yo entrevisto a alguien, yo siempre me quedo con alguna frase de esa persona, con algo que sintetizó su filosofía de vida, y por eso es tan importante el recurso, por ejemplo, de un elevator pitch, donde en poco tiempo tú aprendas a vender un proyecto, vender una idea, promover una misión o un movimiento. No importa de qué naturaleza, pero todo se vende o se promueve de la misma forma. Entonces, yo siempre siento que cuando converso con las personas, veo su potencial de crecimiento basado en su convencimiento. ¿Ves? Y es interesante. Porque yo siempre digo, wow, esta persona va a llegar muy lejos. El mundo es suyo. Porque tiene una capacidad de convencimiento extrema. Y ponte a pensar, puede ser liderazgo positivo o no tan positivo. Hitler, capacidad de convencimiento tuvo. Chávez, Fidel Castro, no tanto ahora el más burro que está en Venezuela, por eso le va tan pésimo, porque no tiene esa habilidad, no la tiene, ¿ves? Y a otros, con el mismo ideal y con la misma cosa, pero tenían la habilidad de comunicar y no de decir disparates. Entonces, yo siento que es un arma de doble filo. Y por eso me aseguro que todo el que viene acá a la Speaking Academy, yo le doy un módulo de principios y valores. Qué bien. Principios y valores. Y les digo, porque estos son los 11 principios del líder bambú, porque creo que por lo menos si te los hago conscientes, no voy a escuchar 5 años después, este fue formado por Ismael Cala y mira todo el mal que le hace a la humanidad y es un político corrupto y es un tipo que se aprovecha de los demás. Y eso a mí me daría un poco de pesar, ¿ves? Saber que le di la habilidad de ganar a alguien en la vida, pero no la usó para persuadir, sino para manipular. Como decía Ben, el tío de Spider-Man, ante un superpoder, una gran responsabilidad. Correcto, y sí lo es. Hablamos de la intuición, ¿vale? Que la intuición para cada uno es una cosa diferente. Defínemela, primer punto, ¿cómo tú realmente defines esa palabra?
Pues fíjate, mi definición de intuición es muy propia. Venga. La verdad es mi experiencia. Yo siento que la intuición es la sabiduría que conecta tu intelecto con la fuente. Qué bonito. ¿Ok? Nuestro intelecto, hay muchos seres humanos sufriendo, y en tu libro lo hablas, de estrés, de ansiedad, depresión. Yo creo que son inventos de nuestra mente cuando nuestro intelecto se desconectó de la fuente. Y no tienes que ser religioso para entender el concepto de la fuente. La fuente es la energía que rige la materia. ¿Ves? Ahora, si somos religiosos, ya podemos asociarla a historias de profetas, Jesús, el que es budista, Buda, Alá, lo que sea. Pero aún quitando la religión del camino, todos estamos conectados a una fuente. La respiración es la vía a través de la que la fuente se expresa para mantener con vida la materia. Entonces, nos han enseñado a ser tan pragmáticos, materialistas, vivir desde el paradigma de la evidencia, que es ver para creer, en vez del paradigma de la magia, que es creer para ver, que muchos seres humanos están sufriendo innecesariamente porque su intelecto se desconectó de la fuente y por lo tanto no confían en su intuición. Total. Entonces, para mí, mi intuición es mi primera base de decisiones trascendentales. Yo uso la lógica para administrar lo mundano. Qué bonito. Y uso la intuición para fomentar mi visión. Porque mi visión no puede estar contaminada de mi pasado, porque mi pasado generalmente no tiene en su archivo la prosperidad que yo quiero y la abundancia que quiero hacia el futuro. Entonces, ¿dónde sí está? En la visión, que usa la intuición, y la intuición te hace usar tu imaginación, que son las tijeras del espíritu, para recortar tus próximos fragmentos de realidad proyectada. Entonces, hoy para mí la intuición es un gran maestro al que le tengo que siempre confiar un poquito más. Que haces todos los días, o físico, mental o espiritual, que no falta ni un día de tu vida cotidiana. Yo te diría que es mi práctica diaria de gratitud deliberada. Yo todos los días me levanto y hago un ritual de gratitud, donde me recuerdo lo próspero que soy, lo abundante que soy, lo afortunado que soy, lo privilegiado que soy por esto y esto. Y todos los días encuentro no repetir, no recitar lo mismo de ayer, sino encontrar nuevas cosas que a lo mejor no habían entrado en mi campo de conciencia en semanas. Y empiezo por cosas físicas mías, mi cuerpo, mis ojos, mis pies, mis manos, la flexibilidad que tengo, cosas que todavía no entran compartiéndose con nadie más. Mi mente, cómo funciona mi corazón. Hay tantas cosas para dar gracias. Y todos los días tengo otro ritual que hago sí o sí, porque yo me ducho todos los días. Porque ese es mi otro ritual diario sagrado. Le llamo la ducha sagrada. Ajá. ¿Sabes que la gente se mete en la ducha, pero su conciencia está en otro lado? Y la ducha es purificación. Esos minutos donde tú estás bajo el agua, si tú lo conviertes en un ritual de presencia, no sabes el poder que tiene. Entonces yo descubrí eso. Y hago la ducha sagrada. Lo enseño como parte del método Kala. ¿Ves? Y es que empiezas y te bañas con agua muy caliente, y en esa primera parte estás presente de lo caliente que está el agua, limpiando externamente tu cuerpo. Y limpiándole, estando ahí en ese proceso de limpieza. Y luego le haces un choque térmico al cuerpo y llevas la llave a lo máximo de frío. Que en Miami, lamentablemente, en algunas partes no es tan frío, pero aquí sí. Pero aquí sí en Kala Center. ¿Por qué? Porque es agua de pozo. Está bien fría. Es agua de pozo. No es agua potable del Miami-Dade County. Sí. Entonces es bien fría. Y yo amo ir a ciudades como Ciudad de México, Bogotá, La Paz, ciudades altas, frías, porque es aún más fría, congelada el agua. Y en esa segunda parte de la ducha sagrada es limpieza interior, energética, espiritual. Y empiezo a hablar con mis células, con mi tiroides, con las partes de tu cuerpo que tú sabes que más ayuda necesitan. Si hay una molestia, si hay un dolor. Y empiezo a enviar luz y a decirle a mi cuerpo, esta agua no solo limpia el exterior, esta agua está limpiando cada célula, cada molécula que conforma este templo físico. Entonces, el ritual de gratitud y la ducha sagrada
al igual que el vómito de la mañana, son 3 rituales, pero algunas veces se me escapa el vómito. Hay que tener unos 15 minutos para el vómito. Pero lo que no se me escapa, porque todos los días me baño, es que para mí bañarse, por eso te digo, el mínimo baño es una vez al día, pero hay días de eventos o días donde paso mañana en el jardín y me baño 3 veces, porque hay calor, porque hay humedad, lo que sea. Entonces yo aprovecho la ducha porque me parece un ritual que está ahí, que lo vamos a hacer. ¿Cómo no hacerlo estando presente en eso? Y cuando dijiste lo del vómito, tú dices escribir. Ok. Escribir lo que viene a tu mente a primera hora de la mañana. ¿Cuántos minutos? Me tomo unos 15 minutos hacer el ejercicio. Pero a veces, por ejemplo, si no tengo ese tiempo porque me voy al aeropuerto, porque tengo un vuelo temprano, hago el vómito en el vuelo, no lo hago al levantarme si tengo que salir muy rápido. Sí. Por eso te decía, ese puedo que se vaya un día y no lo hice. Pero lo hago rigurosamente muy, muy frecuente. Ahora, la ducha y la gratitud, ahí sí no se me escapa un día. Ismael, ¿qué es para ti en este momento Cuba? Wow, Cuba es dolor. La verdad te soy totalmente honesto. Hace unos meses en un podcast de Jorge Serratos, un podcaster mexicano con un movimiento millonario que se llama Sinergéticos, te lo presentaré porque tienes que ir a su podcast. Es un abre puertas enorme para Hispanoamérica. Él me preguntó, ¿por qué no hablas como cubano? Y fue como también, un puñal que me clavaron en el corazón porque Cuba me duele. Por años yo bloqueé Cuba y la verdad no dolió, pero era un bloqueo artificial. Luego yo entendí que era un mecanismo de defensa, 15 años donde el gobierno me prohibió entrar a mi país y no pude ir a despedir a mi padre, a mi abuela y a mi tía abuela, 3 personas demasiado importantes en mi vida. Y luego yo sigo pensando que Cuba me duele y te confieso algo. Un chico desde La Habana, de 25 años él, me escribió por Facebook una carta, estando yo en CNN todavía. Yo no había renunciado todavía a CNN. O sea que esto fue en el año 2015, 2016 al principio. Y me dijo, te veo de una forma clandestina aquí en Cuba, por discos que traen con tus programas y la verdad que ojalá Cuba algún día te tenga de presidente. Y yo me reí mucho y me acuerdo que le dije a Bruno, qué loco este muchacho. Pero cuando leí la carta a Teresa, ese chico produjo en mí un cambio de conciencia, porque yo siempre me había negado al servicio público, política, y menos en Cuba. Siempre. Sin embargo, esa carta tocó tanto las fibras de mi corazón de decir, si tú dices que no puedes reclamar a los gobiernos, porque todo el que dice que no a escapar del escrutinio público que lleva a comprometerte al servicio público, eres entonces responsable. Si tú lo pudieras hacer y no quieres hacerlo, no te puedes quejar de los gobernantes que te tocan y que tienes. Esa carta a mí me hizo decir, Dios, yo nunca esto lo he tenido en mis planes, pero a mí Cuba me duele. Y si en algún momento ese país se hace libre, democrático, me gustaría mucho aportar valor. Y si es desde el servicio público, no de presidente, de lo que sea, ministro de Educación, ministro de Cultura. Y este chico me ha hecho esta carta que ha cambiado mi manera de ver la política y verme en ella. Pues ¿sabes qué? Si está en tu plan maestro, que no es mi plan personal, estoy abierto a lo que sea. Y eso cambió mi perspectiva. Cuba, yo siento que es un caimán dormido. Y lamentablemente es la imagen que desde la infancia a mí me dijeron que era el mapa de Cuba, ¿ves? Que parece un caimancito dormido. ¿Es eso lo que es? Es un caimán dormido en su potencial, dormido en su expresión de todo lo positivo que los cubanos tenemos que mostrarle al mundo, porque lamentablemente ese sistema político lo que hace es masificar la pobreza, la insuficiencia, la escasez y la mediocridad en el ser humano. A mí todo lo que tenga que ver con comunismo, y te lo digo, Teresa, porque yo no sé cuál es tu ideología, pero es fácil ser comunista desde España y desde Europa. Y esto le va a todos los comunistas españoles. Es muy fácil. Ahora, si se van a vivir allá con mi familia, los que me quedan, sin pensión alguna en Cuba y como un cubano de a pie, ahí yo les respeto. Pero comunistas en Europa y comunistas en España, cero respeto por ellos. Cuando vivan 28 años como yo viví en un país comunista, podré dialogar con ellos.
Y ahí sí se me sale la poca compasión que tengo con esto, porque es una historia demasiado dolorosa, que sufrí mucho, que mi abuelo fue preso político al que mi madre le tuvo que llevar comida a la cárcel y le revisaban sus partes íntimas, ¿ves? Y yo he tenido que perdonar toda esa historia, pero aceptarla, de decir, esto le hace bien a 11 millones de cubanos que viven en la mediocridad y con cosas básicas que les faltan en modo supervivencia cuando todos hemos nacido para vivir vidas excelentes y no promedio o mediocres, no puedo. Entonces, ahí sí tengo que decirte, Teresa, que el comunismo es una mierda disfrazada de porquería. Yo te conozco de hace ya más de 15 años y vi cuando tú empezaste como emprendedor, como empresario. Quisiera que hoy le compartieras y nos compartieras cuál ha sido el momento más difícil tuyo como empresario, donde dice, ¿y cómo lo lograste superar? Bueno, mira, yo te diría que el momento más difícil es después de haber salido de CNN, que yo le llamo yo llamo tirar la vaquita por el barranco, ¿verdad? Porque en el cuento ese de matar la vaca, ¿verdad? La vaca de Camilo Cruz, por cierto, colombiano. Mi amigo también. Camilo Cruz. Tenemos el libro juntos, Cala y Cruz, las dos caras de la comunicación, un gran libro. Qué chévere. Cuando yo dejo CNN cubría mis déficits como empresario. Claro, cuando estaba empezando, yo tenía a disposición mi salario, un buen salario, y si faltaban $20,000 un mes, yo decía, pónganlo de mi salario y cubran el déficit de Cal Enterprises. Pero yo tuve que matar la vaquita y decir, si yo quiero jugar de verdad a ser empresario y emprendedor, esto tiene que ser autosostenible y yo no lo voy a dejar morir. Y Bruno tampoco, y el equipo tampoco. Entonces, mi momento más crítico fue cuando en un momento yo llegué a tener un déficit y ya yo no podía autosuplir ese déficit. Y ahí llegó una gran amiga y es donde tú descubres cuando tienes verdaderos amigos. Pues yo tengo muchos amigos, pero pocos ofrecieron. Cuando necesites algo, aquí estoy. Hermanos, y muchos tenían el presupuesto para ofrecerlo, pero ella lo hizo. La doctora Estrella Flores Carretero. Gran mujer, también amiga personal. Exacto. Entonces, cuando tú hablabas de hermanos del alma y hermanas del alma, son personas que te demuestran con hechos, no solo con palabras. Es cierto. Cuando más tú necesitas. Y en ese momento de necesidad, que podía eso significar salvar o no salvar la empresa, Estrella estuvo ahí y dijo, aquí está. Y me lo devuelven cuando puedan. No hay prisas. Entonces, es ese tipo de hermandad que es impresionante. Y de hecho, fíjate, ha pasado 3 veces en la historia en 15 años. Okay. Y para mí esos 3 seres humanos que han dicho, oye, lo que necesites, Ismael, toma, aquí está. Yo digo, wow, impresionante. Entonces, a mí eso me dio mucho terror porque yo digo, yo no quiero perder la empresa. Claro. Y menos por $50,000 de déficit. Entonces, pero yo confío mucho en que Dios siempre... Dios provee. Y te manda esa providencia divina a través de otros seres humanos. Qué bien. Literalmente tiene que buscar a ángeles humanos que sean los embajadores de la providencia. Porque cuando tú estás en propósito, todo fluye a tu favor. No te va a faltar nada ni nadie. Correcto. Para que todo se cumpla y se dé. Profesionalmente, ¿qué te queda por hacer? Uy, ¿Cuál mucho. consideras tú que sería? OnlyFans, quizás. Ahí te puede ir muy bien. Esa industria sí queda dinero. Exacto. Aspiracionalmente hay mucha gente que dice, aún no tengo OnlyFans. Yo lo estoy pensando en serio porque ahí hay una necesidad en ese nicho que le interesa tanto el sexo, de educarse. Es que es impresionante. ¿Verdad? Con el sexo, pero el sexo de alta frecuencia. El sexo desde el toque, el sexo desde el tantra, que no es una mala palabra. El tantra es maravilloso porque es la exploración de los sentidos involucrados al sexo, no solo la simple penetración. Entonces, cuando lo pienso, digo, si ya soy irreverente, qué bonito sería tener una comunidad de educación sexual para adultos. Muy bonito. Sobre estos temas, porque creemos que sabemos sobre sexo. 3 atributos que valoras más en las personas. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! El primero, porque yo no lo tuve hasta los 30 años más o menos, te hablé de la envidia y no te dije que con la envidia había arrogancia y falta de humildad en ese Ismael. Entonces,
para mí la humildad. Yo siento que la grandeza verdadera de un ser humano es su humildad. Entonces lo atesoro mucho, la gente humilde. Segunda virtud, congruencia. Amo la gente que es congruente, no soporto la doble moral, me cuesta. Me cuesta porque yo todos los días soy un detective encontrando mis propias brechas de incongruencia, que ya son más pequeñas, entre lo que pienso, siento, digo y hago. Entonces la incongruencia como que me fastidia un poco. Ahí respiro, ¿ves? Respiro. No me gusta tener mucha gente incongruente en mi alrededor porque creo que me hacen cortocircuito de alineación energética. Entonces la congruencia la admiro mucho. Y el tercero, sentido del humor. Buenísimo. Ya hoy trabajo para gente estreñida. Antes no. Porque somos vasos comunicantes, Sandra. Y la tristeza se contagia. Y la alegría también. Entonces, hoy ya me permito en mi ambiente profesional aceptar y dar la bienvenida a los constipados y los estreñidos. Y esto es gracias a un español que se me acercó en un evento y me dijo, te he oído hacer el laxante express, que es un saludo que yo hago en los eventos donde le pido a la gente que busque a alguien con quien no llegó a la sala y con quien no durmió anoche para hacerse 2 preguntas. Y la primera es, ¿estás estreñido, estreñida? La gente se empieza a reír. Y luego le digo, pregúntense ahora, ¿cómo te puedo ayudar a evacuar? Y la gente se vuelve a reír. Entonces ya ahí yo empiezo la charla. Antes no empiezo. Yo la hago todo el tiempo, religiosamente. Qué bueno. Entonces, este español se me acercó y me dice, yo no he venido a este evento por ti. Yo he venido por Vilma Núñez, tu partner, tu socia, haciendo este evento juntos. Sin embargo, me he enamorado de ti. Y quiero pedirte algo, Ismael. No nos excluyas a los estreñidos, porque hoy me he dado cuenta que yo soy uno. Y me miró a los ojos y me dijo, y la mayoría de la gente, por lo menos yo, entiendo que muchos estreñidos no es que querramos serlo, es que no hemos encontrado la vía de dejar de serlo. Trabaja también para nosotros. Entonces que a mí se me aguaron los ojitos y le dije, Manuel, es empresario aquí en Madrid, le debo una cena a él y a su esposa. Le dije, Manuel, gracias, porque es verdad. Yo como que los intentaba excluir ustedes porque es más fun, divertido. Sí, los que te siguen y que no tienes que hacer estar entre gente de energía alta, divertida, y porque yo amo hacer reír a las personas y que me hagan reír. Por eso el sentido del humor para mí es importantísimo. Yo todos los días me recuerdo lo que dijo Charles Chaplin. Un día sin sonrisa es un día perdido. ¿Qué crees que está haciendo que la televisión esté a punto de desaparecer por las redes sociales? Wow, es una pregunta profunda. Creo que el ego de la propia televisión y sus ejecutivos a no querer cambiarlo suficientemente rápido, a montarse en el mapa de lo que la televisión hoy necesita, que es cambiar de formatos, rejuvenecer el lenguaje, y se han confundido. Se han confundido porque creen que trayendo las redes sociales a la televisión van a resolver el tema cuando son audiencias diferentes. Totalmente diferentes. Entonces yo siento que muchas veces se habla de los egos de nosotros, los talentos que aparecemos en las cámaras, frente a las cámaras, pero hay grandes egos de personas detrás de cámaras. Los ejecutivos que creen que mueven las fichas y de hecho que se sienten responsables de hacer a una Laura en América o de ser quienes hicieron a un Ismael Cala, ¿verdad? Y no es del todo tan así, porque nadie te regaló tu talento. Te pueden haber dado tribuna, pero si tú no tuvieses el talento, no hubiese habido el brillo y el éxito. Entonces, yo siento que la televisión necesita reformarse y creo que la televisión latina le está costando un poco más. Yo, por ejemplo, acabo de estar en The View, el programa este que creó Barbara Walters hace tantos años, porque ahora hay una latina trabajando allí, Ana Navarro, que por años ha sido colaboradora de CNN y me puso en primera fila. Y yo vi cómo han integrado el lenguaje de televisión a la interactividad con la audiencia. O sea, sentí como que, wow, esta gente ha integrado esto mucho más orgánicamente que lo que siento que la televisión hispana ha logrado hacer. Exacto, eso es cierto. Sí. Es otra cosa. Yo quisiera, por ejemplo, regresar a la televisión, te juro. Yo extraño los estudios, los foros, la televisión. Gracias a Dios que hoy podemos hacer nuestra tele, ¿ves? Que hoy podemos hacer nuestras plataformas. ¿Por qué no has tenido hijos hasta ahora? Si te gustaría tenerlos todavía. Sí, y además teniendo espermatozoides fértiles, es que no entiendo. Pero mira, te voy a responder muy seriamente. Yo pude haber tenido un hijo a los 24 años. Es uno de mis arrepentimientos.
¿Por qué no lo tuviste? Porque tenía traumas de ser hijo de un divorcio, mal divorcio, de analfabetos emocionales, mi madre y mi padre, con lenguaje de odio, y yo sentía abandono. Entonces, cuando Eva, quien fue mi mujer a mis 24 años, y yo fui padrastro de Rosalia, que hoy, ¿Cuántos años tenía rubia, Rosalia en ese momento? 3 años, y yo la recordaba de 5. Y te voy a contar la anécdota que vino al Cala Center ya siendo una exitosa bailarina, una mujer preciosa, rubia, igual que tú, bellísima Rosalia. Pero yo la recordaba como de 5 años, y todos los años después de yo abandonar Cuba y decirle a Eva que Rosalia no me diga papá, me decía papá, y yo me aterraba, y Eva quería tener un hijo conmigo y me decía yo quiero tener un segundo hijo y que tú seas el padre, y yo ni loca te atrevas, que yo no estoy listo para ser padre y me quiero ir de Cuba. Entonces yo me quedé con la culpa, sintiendo culpa de que yo a Rosalia le decía, siendo una niña, no me digas papá, yo no soy tu papá. Y le decía a Eva, dile a la niña que no me diga papá. Inmadurez emocionalmente, definitivamente. Y el trauma temprano El trauma que tenías, de sentirme, que no había podido trabajar. de sentirme un hijo de un divorcio, de abandono, y que yo no quería repetir ese patrón hacia un posible hijo mío. Por suerte, Rosalia tenía solo 3 años, no 5. No se acordaba. Y no recordaba. Y cuando vine aquí, que yo hice todo mi cosa, te ofrezco perdón, disculpas, porque yo no sabía quién era. Hablando. Ella me decía, no lo recuerdo. Sí te recuerdo. Ella me decía, sí te recuerdo, pero no recuerdo que no me permitieras decirte papá. Y yo, bueno, menos mal. Ok, entonces por esa razón yo no fui padre. Y luego salí de Cuba. Y la verdad, al salir de Cuba, ya empecé mis relaciones experimentales, hombres y mujeres, y ya no hizo sentido tener hijo. Entonces pasó la vida y nunca me quitó el sueño tener un hijo. Y también entonces yo digo, bueno, si a mí no me quita el sueño y no determina mi felicidad ser o no papá, y no sucedió, han pasado 55 años. Claro. ¿Y ya entonces, ese arrepentimiento no está? El arrepentimiento, es puntual. Haber aprovechado la oportunidad. Eva, una gran mujer, hoy somos grandes amigos, vive aquí en Miami ahora, y Rosalia también. Y yo digo, yo sé que yo hubiera sido un buen padre aunque no me sentía listo. Yo sé que hoy estaría agradecido de tener un hijo. Sin embargo, no ocurrió. El otro día vino el espíritu de mi abuelo en una ceremonia en Bali. Imagínate tú, en Bali, en Indonesia, con un chamán. Y el tipo no puede seguir la ceremonia, se me acerca y me dice, tu ancestro está aquí. Yo, ¿qué ancestro? Dice, tu abuelo. Y digo, ¿qué abuelo? Dice, el padre de tu padre. Ahí dije, Melo, Ismael. Yo soy el tercero. Ah, no puede ser, no sabía. Yo soy el tercer Ismael, y a ese primero le decían Melo, mi abuelo. A mi padre Ismael le decían Melito. Y a mí, el tercer Ismael, Melitín. Ah, imagínate. Entonces cuando me dice Melo, yo me dije, nunca mi abuelo me ha hablado. ¿Qué quiere? Me dice, quiere para ascender. Quiere que tú tengas un hijo. Y yo a esta altura con eso, por favor, abuelo, vete en paz. Claro. Ya súbete ya. No me estás exigiendo esta sí, altura, por favor, o sea. Y entonces yo, la curiosidad. Asciende tranquilo. Él se ahorcó. Se quitó la vida. Fíjate qué cosa, ¿no? ¿Y por qué se quitó la vida? Porque le quitaron un pedazo de tierra. Y el otro día una astróloga vino, mira cómo todo va haciendo sentido, y me dice, en tu carta ancestral dice que este pedazo de tierra está reivindicando a un ancestro tuyo que la perdió. Yo no pude creer cuando me dijo eso. No puede ser. Mi abuelo se ahorcó porque Fidel Castro le confiscó la finca en 1959. Dios mío. Y una astróloga que no sabe nada de esta historia, hará 5 días, vino y me hizo una carta ancestral y me dice, entre otras cosas, este pedazo de tierra está reivindicando a un ancestro tuyo que tuvo tierra y la perdió. Dios mío, qué increíble. Y 2 meses atrás, en Bali, me llegó el mensaje de mi abuelo. Entonces ahí me puse a pensar y digo, bueno, no sé. La verdad, nunca es tarde. Larry King tuvo un hijo a los 70 años y acaba de... ¿Quién fue? De Niro, ¿no? El que De acaba... Niro tuvo a los 70 y tanto también. No, Casi 80. No, casi 80, exacto, creo que 80. Que la gente lo criticó y claro. Salió en redes sociales que Robert De Niro, papá, a los 80 años. ¿Quién eres tú para meterte en eso? Claro. Es una decisión David Letterman personal. también, es correcto. También ya mayor. Janet Jackson lo tuvo a los 50, su hijo. Janet Jackson. O sea, que 55 para un hombre realmente no es... No, es muy distinto para el hombre y para la mujer. Y O sea, para la mujer, si va a ser biológicamente la madre, ya es un poco... Ahora, la verdad yo te digo, yo me siento tan feliz sabiendo de que
Hay un amor desinteresado en lo que la fundación ha hecho con tantos niños y Era lo jóvenes. que te iba a decir, que de alguna que aunque no lleven mi sangre, de alguna manera tú has ayudado a tantos niños exacto, también. que si pasa bien, me sentiré feliz. Pero también a veces me pregunto, si no he sido capaz de cuidar un perrito, ¿podré cuidar a un ser humano? Bueno, estás cuidando una cantidad de plantas impresionante, fíjate. Sí, pero ellas son más sutiles. Eso sí. Ellas son más sutiles. Sí, requieren menos atención, créeme. No se mueven. Y no te dan tanto dolor de hablan, cabeza. hablan, porque hoy tuve que pedir un aguacero, porque hablan. Para que lloviera, y llovió, señores. Sin embargo, el cuidado de ellas es como más sutil, más noble que un ser humano. Y generalmente entre ellas, el 100% de las veces probablemente te sientas en paz, a menos que veas alguna que esté enferma. Bueno, y mueren y con se enferman. Los hijos, las caras que te ponen muchas veces no te hacen sentir en paz, créeme. ¿Sientes que tienes miedo a algo ahorita? ¿Algún miedo? Sí, yo todavía lidio, a pesar de mi gigantesco y grandioso éxito, porque lo reconozco, lo veo, lo siento, lo vibro. De vez en cuando regresan los miedos de ¿serás suficiente? Y te lo confieso, cuando Joel me propuso que yo le comprase su jet privado, yo tuve que lidiar todavía con el niño que piensa, ¿mereceré esto? Y me emociona eso, porque es un trabajo que yo digo, wow, mira dónde has llegado y todavía resurge. Eso, de décadas atrás, ¿ves? Entonces, es el miedo de decir, ¿por qué? ¿Por qué todavía tus memorias del pasado resurgen incluso contra la evidencia de cuánto éxito has logrado conquistar y techos mentales borrar? Y por eso es que a mí me gusta tener mentores a tu lado que por proximidad hacen transferencia de autoridad, de probabilidades, ¿ves? Joel, al igual que tú, tiene 40 años. Jovencísimos, 15 años menos que yo. Y yo los miro a ustedes con admiración, porque digo, qué bonito tener personas que siendo más jóvenes lo hayan logrado antes, hayan roto techos mentales aún más grandes que uno. Porque ustedes como nuevas generaciones son modelos menos miedosos. Entre más edad tenemos, más criterio de siglos anteriores traemos con nosotros, más miedo existencial. Y lo puedes ver en la gente más joven. Tienen menos miedo. Entonces, sí, yo todavía siento que hay ese miedo de decir, ¿podré con esto? ¿Ves? Es ese salto a ir más allá. Lo deseo, lo anhelo, lo quiero y al mismo tiempo lidio con mi miedo. Pero yo entendí que la valentía no es ausencia de miedos. La valentía es atreverte a tomar acción y sentar a tu miedo de copiloto. Y además amarrarle el timón para que ni siquiera lo toque y tú lo lleves. Y eso es lo que yo hago con ese miedo, divertirme con él. Amarse a uno mismo. Sí. ¿Cómo tú te amas a ti? ¿Qué haces para tener ese amor propio, esa autoestima? Bueno, pues yo diría que esa es mi gran victoria personal. Una, poder amarme para sanar mi mente, porque yo siento que mi mente no estuvo sana por algunos años porque no había amor. Había otras cosas. Temor, dudas, fantasmas, cero aceptación de la identidad en muchos elementos o dimensiones de la vida. Entonces, creo que el antídoto fue el amor, el amarme. Y lo decía Sócrates, conócete a ti mismo para que puedas cuidar bien de ti, ¿ves? Y solo una persona que se conoce se puede amar, porque nadie puede amar lo que no conoce verdaderamente. Entonces, para mí, este cuarto elemento es fundamental. Yo me amo hoy tanto que hay cosas que son no negociables con mi madre, con mi pareja, con mis colaboradores, con mis amigos cercanos. De hecho, quiero amigos cómodos. Yo no estoy ya para amigos incómodos. Amigos que hay que rendirle pleitesías y montar protocolos artificiales. No, ya, para mí ya ese es un criterio donde no hay amistad. Claro. ¿Ves? Eso es diplomacia, que es otra cosa. Justo. Entonces, amarse es el pilar para realmente vivir la expansión que un ser humano tiene que vivir en este tiempo de vida. Si no hay amor propio, es una alucinación pensar que tú estás alcanzando plenitud. Puede que haya muchos logros y validación social afuera, pero sin amor propio y autoconfianza
no hay la posibilidad de la expresión máxima del potencial oculto de un ser humano. Entonces, créeme que hoy yo sí sé amarme. Hace 10 años no tanto, hace 20 menos, pero hoy me amo. Y es una linda pregunta porque fíjate, lo noté en mi cumpleaños 55, que fue el que celebré en septiembre. No hubo nada que tiñera de algo turbio el sacar cuentas de quién era Ismael celebrando 55 años. Y es la primera vez. Qué bueno. En todos los otros había algo que yo decía, estoy muy bien, pero me falta esto por conseguir y no sé qué y no sé cuánto. No, esta vez estoy en el momento que tengo que estar. Hay grandes sueños que no se han realizado, pero llegarán. Y si no, hoy me puedo ir de esta dimensión y me iré feliz. Así es. Sin remordimientos. Así es. Simplemente que no me alcanzó el tiempo para hacer otras cosas. Pero lo que pude hacer en el tiempo estuvo bien aprovechado. ¿Qué piensas de esa frase de quiero un amor para toda la vida, que lo quiero para siempre? No. Yo de hecho me río en las conferencias poniendo una foto de mi madre y mi padre, un matrimonio peor. Bueno, no peor, más bien el divorcio. El divorcio de mis padres fue peor que el de Shakira y Piqué. Gracias a Dios, lo único que mi madre no era famosa y no podía hacer una canción sobre mi padre, ¿no? Yo les digo a las personas, miren la cara de drama que tiene mi madre firmando esa acta de matrimonio. Pero si yo fuese ella o él, también tendría esa cara porque nunca firmaré un papel que diga hasta que la muerte nos separe. Y con esto te contesto la pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión que nosotros tenemos que reivindicar y validar de mutuo acuerdo y con acciones, no casi solo que a palabras, diario, a diario. Sí. Entonces, yo la verdad quisiera que algo, bueno, tengo 15 años de relación y la verdad ojalá que en algún momento haya boda, pero con un papel mejorado, que no diga eso hasta que la muerte nos separe, sino hasta que nos hagamos bien en común, hasta que... Ahora, ¿quién puede garantizar que es para toda la vida? O sea, yo no me pregunto eso porque yo creo que yo mismo no quiero que algo sea para toda la vida si no me hace bien. Tal cual. Y si yo no le hago bien a esa otra persona. Exactamente. ¿Ves? Entonces, son condicionamientos de un amor enfermizo, que no es un amor libre. Y el concepto mío de amar lo aprendí y siempre se me olvida dar crédito porque no me acuerdo, lo tengo que revisitar. Pero sí doy crédito a Jorge Bucay porque es en uno de sus libros. Me encanta, maravilloso. Pero no es de él, porque en una entrevista con él yo le dije, Jorge, leí esta frase tuya y me dice, no es mía, yo la publiqué, pero es de fulano. A mí se me olvida el fulano. Bueno, la cosa es que la leí en un libro de Jorge Bucay y me encantó esa frase y la he adoptado como mi concepto de amar y siempre me lo confronto porque no es fácil lograr esto. Amar es la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es. Qué bello. Es bello. No es fácil, porque nosotros siempre queremos condicionar y controlar a que algo del otro obedezca mi expectativa, ¿no? Exactamente. Yo soy quien sé. Sí. Me encanta ese. A mí me pasa mucho por Twitter, por redes sociales, que algunos comentarios me afectan. A ti no te digo que, ay, Cala, ahora entonces él es el gurú, el conferencista, el señor que era el periodista. Entonces, a ti eso no te... Antes me molestaba mucho. No sé cómo... Por eso te digo que de verdad... Por eso es ¿Y cómo le dice, cómo le transmite uno a la gente que ahora todos quieren hacer podcast? Yo tengo mi podcast. ¿Y por qué no? Y si tengo un micrófono y tengo un celular y se me da la gana, ¿por qué no? Pero si estás en la época donde democratizaron el acceso a las tecnologías, a la comunicación, tú tienes una comunidad hermosa, tú tienes mucha gente que te amamos, que te admiramos, que queremos más de ti. ¿Cómo no tener un podcast para que puedas hacer eso, digamos, extensivo como filosofía de vida? Cuento corto, por muchos años sí me molestó. Y de hecho muchas veces me quitaban el sueño cuando yo leía después del programa de televisión comentarios absurdos, críticas, hasta que me di cuenta de que yo no nací para hablarle a todos ni complacer a todos. Que yo nací para tener un porcentaje de aprobación como cualquier presidente de una nación o alguien que se va a una votación nunca gana con el 100%. Jesucristo no tenía el 100%, si no, no lo hubiesen puesto en la cruz. Entonces yo siempre pienso en él, pienso en Gandhi, pienso en Mandela, grandes líderes que no tuvieron el 100% de aprobación, aún siendo los santos nobles que fueron con buscar la paz y la no violencia. Entonces, yo siempre digo, en tu corazón hay luz, en tus intenciones hay buena voluntad, lo que tú lanzas al mundo sientes genuinamente que aporta valor, entonces siempre vas a saber que hay creadores
que no tienen tiempo para criticar a los otros y que hay críticos que no han encontrado todavía el poder de su creación y por lo tanto usan su energía para destruir a quien crea. Entonces yo la verdad ya no me desgasto en defenderme con nadie que quiera criticar. Tampoco me hago mala sangre porque el daño es mío. Entonces lo que hago es y digo, wow, interesante, envío luz y digo, lo siento, te amo, perdóname, gracias, lo siento, te amo, perdóname, gracias, hago hoponopono y envío luz. ¿Para qué? Para no engancharme en eso. Ahora, te digo el comentario más difícil, que era para mí muy difícil desengancharme. Fue una noche después de un programa con un candidato a la presidencia de Guatemala y uno de los tweets, en ese momento no era X, era Twitter, decía, vente aquí a Guatemala, que el día que aterrices te volaremos la cabeza con un disparo. ¿Cómo tú duermes esa noche? ¿Cómo sientes tranquilidad cuando lees algo así? Y a mí me tocó, y de hecho yo tuve que reportarlo a CNN porque tenía que decirle, mira, si ustedes me envían a Guatemala, esto vino desde allí. Entonces, yo la verdad ¿quién va a decir que no se hacía? Ay, eso es boba. No sabemos. Eso no se lo dieron en Guatemala. No sabemos. Mira cuánta gente ha matado a otra y uno piensa que no. Es una locura. ¿Cómo resuelves tú tus fricciones entonces? Antes las resolvía imponiendo mi punto de vista, porque era un Ismael demasiado autoritario. Hoy todavía me puede salir ese rasgo, sin embargo ahora muchas veces lo que yo hago es decir, soy parte de este conflicto, ¿cómo suelto la cuerda? ¿Cómo suelto la cuerda? Porque sé que si suelto la cuerda ya no hay conflicto. El otro no tiene por dónde jalar la cuerda si nadie del otro lado le está sosteniendo. Entonces, hoy siento que a lo mejor de mis fricciones y conflictos tengo un 70-30, en donde el 70% de las veces cedo, suelto la cuerda, me pregunto qué es más importante, ser feliz o tener la razón, y cedo. Y hay un 30% donde me sigo enganchando. Y a veces ese enganche es porque digo, no voy a dormir tranquilo si cedo en esta porque me importa mucho. Y ahí entonces tengo la conversación difícil, soy parte de buscar el contexto para resolver el conflicto. Porque al final uno no puede evitar el conflicto, Vero. Porque si tú evitas el conflicto sigue cocinándote sin tu presencia. Y no sabes lo que se está cocinando. Entonces yo prefiero afrontar el conflicto. Dime, ¿cuál de las entrevistas que hiciste, que recuerdes, cambió drásticamente tu visión de la vida? ¿Cuál fue una que tú dices, hablé con este ser humano y en ese mismo momento ¡pac!, cambió algo en mí? Sí, la verdad, mira, yo lo quise tanto, lo manifesté y lo logré, que mi entrevista fueron 3 momentos. Sin embargo, la entrevista ya en el estudio de CNN en Los Ángeles con Larry King fue para mí una de las grandes masterclasses de vida que yo he tenido. Ni siquiera te estoy diciendo solo de periodismo o de comunicador y de entrevistador, que él era el gran maestro. Para mí, Larry King fue un hombre genial, un hombre sabio, un hombre noble, de carácter de un temple sereno. Y a mí me gustó mucho y me cambió mucho en mí cuando él me dijo tantas cosas de lo que había aprendido, de su maestría, haciendo 25 años el show que hizo de entrevistas en CNN en inglés para el mundo. Entonces imagínate si yo en 6 años, que fue lo que hice el programa en CNN, ya siento que tuve la mejor de mis universidades. Imagínate 25 años entrevistando presidentes, atletas de alto rendimiento, filósofos, escritores, sobrevivientes de tragedias o enfermedades crónicas. La verdad yo te digo que hay una frase que resume algo que me cambió a mí la vida. Y es cuando él me dijo, Ismael, yo nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Y ahí fue que entendiste el poder de escuchar. El poder de escuchar. Y yo dije, wow, qué frase cohete que resume tanta sabiduría en tan pocas palabras, ¿no? Sí. Así que honro el espíritu de Larry. Tengo aquí en mi oficina, antes de irte las ves, los tirantes de él, firmados por él. ¿De verdad? Y la foto de esa entrevista. Yo no tengo todas esas fotos de todas las entrevistas hechas, pero fíjate si ese es tan importante que tengo la foto con él. ¿Cómo enfrentas el rechazo? Cada vez con más neutralidad. Yo me enfermaba por las críticas, me enfermaba por no ser aceptado. Hoy me importa un carajo. La verdad te lo digo, yo he llegado a sentir tanta comodidad hoy en mi piel, que le decía a Leiso, que nos conocemos hace tantos años, y hemos sido amigos por muchos años, y la quiero y la respeto mucho. Y yo le decía a Leiso, finalmente
yo he llegado al prime time de mi vida. Cuando estaba en CNN, en el prime time, todavía no había llegado yo como Ismael al prime time de mi vida, que es amarme, quererme, no tener que complacer a los demás y estar como una veleta que cambia por complacer a la opinión pública. No, señor. Hoy yo soy así, pienso diferente, no quiero ser del rebaño, no quiero ser promedio, no me interesa ser uno más. Y respeto y amo a ese Ismael que es raro, que es neurodivergente, que ha tenido que entender cómo canalizar su cerebro y su mente, que no eran del todo normales y promedio, y que a base de meditación y pura conquista de ese espacio interior, hoy me funcionan a mi favor, pero no porque sean del todo promedio o normalizadas. Pero es que ya no quiero que sean normales porque me encanta el jaque en el que me mantienen haciendo ese trabajo continuo. Entonces, la verdad te digo hoy, Orlando, ya hoy yo veo críticas o cosas que yo digo, es la opinión de alguien sobre mí. Jesucristo fue crucificado y todo el que ha hecho algo importante con su vida ha sido criticado, humillado, ridiculizado, para luego ser venerado. Así es, exactamente. ¿Verdad? Entonces, tengo una masa crítica de personas que me siguen, me concentro en ellas, correcto, a las que puedo servir y honrar, y pues no pongo mi energía ya en los demás. Eso sí, si alguien viene y me da un feedback, y yo siento que el feedback me lo están dando, yo tomo el feedback como si fuese verdad. ¿Ves? Porque siempre, hasta en una crítica puede haber algo de verdad que te invita a mejorar. Has entrevistado a cientos de personas exitosas. ¿Cuál es el patrón oculto o esa característica que todos comparten, pero que nadie habla? La verdad que yo creo que el patrón oculto, que a lo mejor es cierto que uno no lo dice, yo siento que es el desprendimiento que todos los que nos transformamos y nos reinventamos, porque el éxito es un proceso de reinvención, es el desprendimiento de poder despojarnos de ciclos. Fíjate, hay mucha gente que le cuesta renunciar a algo y cerrar un ciclo. Y si tú no renuncias a algo mejor que te está esperando no llega. Y fíjate que a todos los que yo he entrevistado, aunque no lo reconozcan, han tenido que dejar atrás personas, lugares, empresas, proyectos. O sea, han tenido que tener muerte para tener resurrección o renacimiento. Y yo siento que esa es una característica de todos los visionarios. Porque cuando tú vives por una visión, tus laureles y tus éxitos pasados los tienes que dejar donde deben estar, que es en el tiempo pasado. Y el pasado es cementerio. Hay que dejar morir para poder ver algo nuevo nacer. Y si tú no me haces esa pregunta, yo no hubiera llegado a esta conclusión, porque la verdad es una pregunta fantástica. ¿Por qué serías una buena pareja? Yo creo que he sido una buena pareja, porque aprendí a amarme. Y como aprendí a amarme, creo que soy una buena compañía para hacer crecer a esa otra persona que está a mi lado, para no someter a esa persona a las exigencias de Ismael quiere que yo sea de esta manera. Yo siempre le he dicho a Bruno, por 15 años, nuestra individualidad no puede anularse en una relación de pareja. Usted es un individuo y yo soy otro. Podemos hacer acuerdos de qué son cosas no negociables, pero yo no puedo cambiar tu esencia. Y de hecho, en un momento tuve que decirle, estás perdiendo tu gracia, estás perdiendo tu espontaneidad. El rol de CEO y de gran empresario te está tragando tu sentido del humor. Y no quiero que eso siga sucediéndote porque yo me enamoré de esa persona. Con esa gracia, con esa espontaneidad, con esa inocencia, con esa autenticidad. ¿Ves? Entonces lo rescató. Y a mí eso me pareció interesante porque como que se iba perdiendo eso. ¿Qué recomiendas tú para salir de un loop de escasez? Que a veces cuando, ¿sabes?, las cosas no se nos dan, empezamos a ver esas frustraciones y esos bloqueos. Y entonces lo que estábamos acostumbrados a fluir, de repente sentimos que deja de fluir. Sí. Y entramos ahí. Yo siento que desde que hablo del tema de abundancia, por lo menos 2 veces he entrado ahí
y ha sido un reto salir y lo he logrado, pero me encantaría saber de ti porque sé que voy a volver a caer ahí. Sí, fíjate, a mí me ha resultado enorme apalancarme en un mentor, porque yo sé que solo no puedo ver mis blind spots. Y como no veo mis blind spots, ese es el loop donde vuelvo a caer en el familiar conocido y en las vibraciones ya practicadas de escasez del niño que recuerda a Cuba y que... Entonces, ¿qué hago yo? Apalancarme. Lo dijo Isaac Newton. Llegué más alto, llegué más lejos porque me subí en hombros de gigantes. Y entonces yo invierto en mentores que sé que ya rompieron esos techos mentales y que estar en su proximidad a mí me conecta con la vibración de un potencial oculto que yo sé que tengo, pero que sé que al mismo tiempo todavía me falta práctica para creérmelo. Pero estando en la presencia del mentor, en su entorno, en su espacio, en escuchar la voz del mentor o la mentora, me conecta con la vibración ya lograda de esa persona. Y me ha funcionado increíble, Michelle, porque a ti no te ha pasado que a veces te han prestado ropa. Por ejemplo, a mí me prestaban ropa para hacer televisión en Cuba porque yo no tenía. Y yo me ponía la camisa una vez y se sentía que no era mía. Pero me la ponía 2 veces y ya decía, ay, esto me queda bien. Y la tercera vez que me la ponía decía, me queda mejor a mí que al dueño. Entonces, ese mismo fenómeno de pedir prestado es lo que yo hago con el mentor. Yo digo, espérate un momentito, esa confianza que tiene mi mentor en esto y esos millones que ha logrado y haciéndolos bien con su talento, aportándole valor al mundo, wow, yo siento que eso es posible porque si esa persona pudo, yo puedo. Entonces, me ha apalancado tanto en el tema de las mentorías que la mentoría ayuda a que el usurpador cuando regrese sea muy débil. Porque literalmente yo le digo, fuck you, fuck you. No llegues aquí porque no eres bienvenido, no me voy a enganchar. Eso sí, el fuck you tiene que ser con buen tono, con sarcasmo, no puede ser con rabia. No puede ser con tensión porque ahí te tensionas y te frustras y sufres. No, es como diciendo, ¿de verdad esa voz tú crees que yo voy a volver a escuchar al niño que llora, al niño que no tuvo, al que tuvo un par de zapatos? No, ya ese no soy yo. Esos son ecos del pasado y que me hacen caer en ese loop hacia el pasado. Y te juro que a mí me ha funcionado mucho. Mira, ahora yo estoy en Mentes Millonarias con Joel Sardiñas. Es 15 años menor que yo. Pero cuando yo lo conocí, yo supe que era lo que yo había pedido por sentirme como tú me estás diciendo que a veces te sientes. Porque el año pasado yo me sentí así, en un loop donde estaba dando vueltas y cayendo en el mismo lugar, en lo familiar conocido. Y yo decía, aquí hay un potencial oculto que yo no estoy descubriendo cómo hacer florecer esto. Y pedí a Dios que me mandara un nuevo mentor. Y llegó alguien de mi propio punto de origen cubano, que se había convertido ya en multimillonario con la bolsa de valores y que ahora enseña a los demás a verlo como posibilidad. Y yo dije, ¿ves? Es una herramienta que yo tengo que aprender, porque siempre dije que las finanzas no son para mí, que la inversión en la bolsa no es para mí, es para otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Extraterrestres? No, son tan normales como yo. Soy yo el que me he bloqueado a no abrirme a eso. Sí. Y yo estoy feliz, porque en este 25 estoy haciendo cosas que nunca antes hice. Estoy saliéndome, como tú dices, poniéndome en el lugar incómodo de sacar a Ismael de su zona más familiar y conocida. Pero no lo estoy haciendo solo. Estoy jalado por un mentor. Entonces, eso me da un nivel de confianza, de entusiasmo, de enfoque, que si yo lo haría solo, no sería igual. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Si nos escuchaste en las plataformas de audio, déjanos ahí un comentario, danos 5 estrellitas en Apple Podcasts, en Spotify. Si nos estás viendo con la imagen es porque estás en mi canal de YouTube, Ismael Cala. Si no te has suscrito, pues mira, subimos, pero casi todos los días, contenidos de valor así a nuestra plataforma. Así que para que no te los pierdas, suscríbete en el botón de suscribirse. Y la campanita que está ahí, ese icono, es para activar notificaciones. Así no tienes que preocuparte. Oye, ¿cuándo sale el próximo episodio de estreno del podcast de Ismael? ¡Pum! Te llega un mensaje con una notificación. Dios es amor. Hágase el milagro. Hasta el próximo The Abundance Revolution. The Abundance Revolution con Ismael Cala. Continúa.